¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias por la sintonía, como siempre. La verdad es que estamos todos preocupados con el Jesús en la boca, diríamos. Los paceños dolidos, indignados ante tanto enfrentamiento, los cochabambinos igual, bloqueados, perjudicados, Santa Cruz absolutamente paralizada, Tarija lo propio, Sucre también, Oruro de la misma manera, Potosí y por supuesto Beni y Pando, estamos todos iguales, preocupados porque no encontramos salidas y esa ha sido una obsesión en estos últimos días. La gente en la calle me toma el brazo y me dice, Verónica, ¿qué crees que vaya a pasar? Y sí, uno se ha formado, uno tiene muchos estudios, pero son situaciones en las que de verdad cuesta trabajo encontrar una solución. Afortunadamente, dentro de los profesionales que tenemos acá en nuestra mesa, tengo pues hombres con una gran experiencia y un conocimiento de elaborar soluciones a conflictos de manera estratégica. Y uno de ellos es precisamente el general Luis Fernando Alcázar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mi estimado general, ¿cómo está? Gracias por estar el día de hoy con nosotros y sobre todo gracias porque se ha tomado el tiempo, la molestia y el trabajo de hacer una propuesta de solución. 3 propuestas de solución. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente en este set y estamos siempre a la orden, Verónica. Bueno, yo quiero darle en este momento el tiempo necesario para que usted vaya explicando. Yo les informo, cuando nosotros hacemos altos estudios nacionales, estudiamos una materia entera que es estrategias para poder resolver conflictos. Y justamente nos dan parámetros, modos, nos dicen cómo tenemos que analizar a los miembros, a los participantes, a los protagonistas, qué tipo de escenarios hay, cuáles son los escenarios que se están visibilizando en ese momento, quiénes están con errores, quiénes están con aciertos, cuántos errores ha cometido y cuántos aciertos el otro. En fin, es un pantallazo genial que se hace para poder explicar un conflicto. Usted ha sido docente en esta materia, en la maestría, y ¿cómo lo denominaríamos esto en realidad? Bueno, debemos partir de que todos los bolivianos compartimos en este momento una preocupación muy grande, pero no solo eso debe generar una conducta, sino más bien un análisis imparcial del conflicto, como normalmente se debería hacer. Yo lo llamo el conflicto del octubre patrio, porque realmente la patria está en peligro y creo que la orientación de la óptica analítica y conductual de todos los actores debe estar en ese sentido. Debemos partir, Verónica, y por efectos del tiempo vamos a tener que, obviamente, un poco, sí. Así es, acelerar. Estamos viviendo una época que se traduce el accionar tanto de la oposición cuanto del oficialismo en ocho escenarios, ¿no? En 8 escenarios. ¿Usted lo tiene listo? ¿Podemos empezar ya a desglosar? ¿Quiere hacer un antecedente previo? Bueno, yo creo que podríamos comenzar a manera de ganar tiempo y poder proporcionar la mayor cantidad de información a nuestros telespectadores a fin de que elaboren sus propios criterios. Vámonos, ¿no?, con el primer cuadro entonces, por favor. En lo posible vamos a hacerlo con la presencia también del general para que nos vaya explicando. Como usted dice, lo ha denominado octubre patrio. Es una caracterización del conflicto y cuando decimos caracterización del conflicto, general, ¿a qué nos referimos? A una visión analítica del conflicto a partir de lo que la teoría del conflicto explica. ¿Cuál es el propósito de una caracterización del conflicto? Encontrar todos los elementos, componentes estructurales del mismo y a partir de allí comenzar a hacer un trabajo prospectivo que desemboque en políticas y estrategias para lograr soluciones. Muy bien. ¿No? Entonces, empecemos. Esta es un poco la presentación, una democracia, como ve la imagen, obstaculizada completamente, llena de piedras. Aquí tiene usted varios referentes. Hágame, por favor, una explicación. El escenario donde se está desarrollando el conflicto está compuesto por 8 elementos. Primero, y no por su importancia, no hay una jerarquización de los escenarios. Primero, el escenario se está desarrollando en las redes sociales, las cuales tienen un efecto multiplicador y una importancia que trasciende en el accionar particularmente de la juventud. Sin embargo, el escenario de las reglas sociales es descontrolado y no tiene una dirección coordinada de ambos lados, ¿no? Por un lado están los guerreros sociales del oficialismo, por otro lado está la juventud y justamente el tema el tema de las redes sociales digita la conducta particularmente de la juventud. Estamos en las calles de la ciudad
el escenario se está caracterizando porque no hay un liderazgo nítido. En este momento el liderazgo de la eclosión social, porque ya estamos a ese nivel, es un liderazgo de tipo horizontal, no hay un liderazgo vertical, y eso ha cambiado y ha debilitado un poco la reacción de la población. No hay un liderazgo nítido, qué importante. Después las redes sociales, fundamental, el escenario político, calles de las ciudades, escenario mediático nacional. Es muy importante el rol que juega la prensa. Sin duda. Es muy importante de ambos lados. Ese escenario lamentablemente está dominado por dos elementos, algunos escenarios que están cooptados aparentemente por alguna línea política y otros escenarios que mantienen la línea independiente. Es muy importante ese escenario para manejar las políticas comunicacionales de ambos lados. Extraño silencio del liderazgo de la oposición. Es evidente, Verónica, si nosotros observamos los políticos que, y lo vamos a ver después en los errores, que no han sido capaces de articular una posición conjunta de oposición antes de las elecciones, después de las elecciones están guardando un silencio muy sintomático. Ayer recién rompió el silencio el candidato del Partido Demócrata Cristiano. Claro. ¿No? Pero, ¿y dónde están los otros? ¿Y dónde están los otros? Correcto. Lo que yo siempre digo es que ellos tienen una deuda con nosotros porque ellos han puesto los problemas y parece que quisieran que nosotros pusiéramos los muertos. Sí, correcto, no como siempre el pueblo. Cada vez mayor demanda de no participación de los líderes políticos tradicionales. Es evidente, los organismos cívicos están comenzando a delinear unas políticas y estrategias de conducta, de comportamiento, que soslaye la presencia de los políticos tradicionales. El hecho de que en un momento surja el criterio de que sin Morales y sin Mesa, ¿no? Quiere decir que los cívicos un poco se estaban distanciando de la presencia del liderazgo político en el conflicto. Por lo tanto, estamos camino a un elemento muy importante que es la toma del timón por parte de los cívicos. Y este círculo de abajo entonces sería perfectamente relacionado con el otro que dice las bases están sobrepasando a los líderes. Y sabe que la gente comenta eso. Dice, yo estoy aquí en las calles, no, por Mesa. ¿Quién cree que estoy haciendo por Mesa? Y ya van diciendo cuáles son sus reacciones reales. Un gran porcentaje, de repente mayoritario de la población está mencionando que su criterio es para respaldar la democracia, no precisamente un liderazgo, ¿no? Como dice, es muy importante. Pero, Verónica y queridos bolivianos, debemos acordarnos lo que pasó el 2003, que vamos a ver después cuando se llega al punto de no retorno, es que las bases han sobrepasado a los líderes, y ya no hay con quién negociar, ya no hay con quién dialogar, no hay voz, ¿no es cierto? No hay ya voces no una oficiales, voz oficial. Y entra una eclosión que es altamente peligrosa para el Estado. Nos vamos al segundo cuadro general, y el segundo cuadro habla del conflicto como tal. ¿Y qué serían estos? Sus protagonistas, ¿cierto? Exacto. Vemos en la parte izquierda de la pantalla los 13 protagonistas por parte de la oposición. Así es. Todos los actores, más bien los actores, cada uno de esos sectores tiene un representante que se los denomina protagonistas, ¿no? Ahí yo veo, por ejemplo, vamos a ir mencionando uno por uno de los rojos. Me quedo con esta cámara, por favor, donde estamos ambos y el general está viendo a la pantalla además. Vamos a ver, en los verdes, general, estaríamos viendo el comité cívico. Por supuesto. Varios comités cívicos. Usted no hace referencia a uno solamente. En su conjunto, como un actor global, creemos que está asumiendo un rol muy importante en el conflicto. Son los 13 actores que en este momento tendrían una participación muy importante en el conflicto. En la parte izquierda, todo lo que corresponde a la oposición, ¿no? Y en la parte derecha, todo lo que corresponde al oficialismo y sus elementos participantes. Permítame mencionarlos entonces. Claro, Comité Cívico, Población Boliviana en Favor de la Democracia, estoy refiriéndome a todos los que son de la oposición. Juventud Boliviana, Carlos Mesa y el partido, CONADE, universidades, los médicos que están también siendo parte, Mineros de Potosí, ADEPCOCA, que son también instancias que están del lado de la oposición, los legisladores nuevos, dirigentes trotskistas, dice, del magisterio, que también se han alineado, partidos políticos. Con un objetivo diferente, pero están ahí. Están a ese lado, por lo menos, queda claro. Partidos políticos, que son de las elecciones de este 2019, y el bloque del sur, que sería toda la gente... De Tarija, ¿no? Particularmente de Tarija, ¿no? Que han estructurado un movimiento cívico de eso. Usted me pone aquí a la iglesia como imparciales. Indudablemente, en estos momentos
hay que encontrar cuáles serían los elementos imparciales que podrían contribuir con su participación a la pacificación del conflicto. Ahí yo ya tengo un pero, porque la iglesia yo no la veo imparcial. En la conferencia de prensa que ha dado el señor Mesa ayer, tenía un miembro de la iglesia ahí, que es un portavoz de la Iglesia Católica, como parte de su equipo de trabajo. La Iglesia Católica ha cerrado las universidades que están propiciando que se mantenga el conflicto. Entonces, ahí yo ya dejaría a la iglesia no como un ente imparcial, pero lo vamos a ver más adelante. Exacto. Lo vamos a ver. Tiene una segunda instancia que es toda la parte roja. Ajá. General, menciónela, por Claro favor. que sí, Es estaría obviamente la presidencia del Estado, el su consejo de ministros, la población de apoyo al MAS, los movimientos sociales afines, los legisladores nuevos del MAS que también deberían participar, obviamente la COP, que está totalmente identificada, los mineros de Huanuni y los cooperativistas, los transportistas, cocaleros del Chaparde y los servidores públicos que voluntariamente o no, son parte del conflicto. Son parte. La parte de abajo sí ya refiere a todos quienes son los imparciales. Usted ponía la iglesia, ¿quiénes más? La prensa independiente. Porque en este momento la prensa, como decía hace un momento, juega un rol muy, muy importante. Y la prensa independiente, más la iglesia, con una actuación absolutamente imparcial y transparente, lo que debemos demandar de la iglesia, porque ese es su rol, podrían ser los elementos que hagan al punto de inflexión del desarrollo del conflicto. ¿Cuáles son los últimos protagonistas? Los últimos protagonistas que lamentablemente debemos dudar de su posición son las Fuerzas Armadas, la policía y obviamente el órgano electoral. ¿Dudamos de su posición? Por supuesto, si partimos de la declaración del comandante en jefe, que dijo que era un soldado del proceso, etcétera, nos hace pensar que él indudablemente tuviera una línea política muy definida, pero no sabemos... Se refiere a Calimán. Sí, pero no sabemos si va a arrastrar o no al resto de las Fuerzas Armadas. Exacto. Ese es un elemento de análisis muy importante que debemos hacerlo, y lo propio en la policía. Esa es las Fuerzas Armadas, estaría la policía. ¿Cuál es el tercero? La policía y el órgano electoral plurinacional, que está en una situación que nadie la puede negar, excepto ellos. Es una situación... Que no son imparciales, definitivamente. Exacto, definitivamente. Ok, muy bien, ese sería el segundo cuadro. Permítame, por favor, que pasemos al tercer cuadro, cuando guste, señor director. Ahí lo tenemos. Se refiere a los errores. Analicemos los errores que han cometido ambos protagonistas. Primero, hay un común denominador en los gobiernos regionales, Verónica. ¿Cómo los diferencia acá? ¿El rojo refiere a qué? Al oficialismo, okay, y todo lo que es verde, la oposición. Okay. Colores elegidos en forma totalmente aleatoria. Sí. Los gobiernos regionales no están leyendo la realidad. Comentábamos anteriormente, justamente contigo, el tema del Ecuador, el tema de Chile, ¿no? Son lecturas, expresa una carencia de una lectura adecuada de la realidad. Así es. Y creo que eso es un gran error de los gobiernos. Por otra parte, otro error del gobierno ha sido generar una relación tan cercana, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas o la policía para parcializarlos. Y son instituciones... ¿Está usted haciendo una puntualización de cuáles son? Okay, los errores del gobierno. Muy bien. ¿No? Luego, las burlas del presidente y del dirigente son un insulto a la dignidad de los bolivianos. El hecho que nuestro presidente mencione, vamos a darles un seminario sobre bloqueos, cintitas y lientitas ofensivos, es una provocación y una burla como insulto. Creo que insulto a la dignidad de los bolivianos, que creo que no es, quiero creer que no es la intención del presidente, pero lamentablemente sucedió. ¿Ya? ¿Qué más? La humillación a la policía. El hecho de obligar a una institución a distribuir pollos, creo que es una otra vez va contra la dignidad, desafortunadamente. Que, por supuesto, desluce la personalidad institucional. Y le quita la prestancia que debiera tener, ¿no? Por otro lado, es un error muy grave y penoso que en la estrategia del juego de conflictos, el oficialismo quiere llevar al conflicto al plano de la discriminación y del racismo. El conflicto en realidad no tiene ese componente, pero estratégicamente, para mover el escenario del conflicto, lo están llevando a ese plano, pero no están midiendo el efecto. Verónica, no estoy tan segura de eso, general, pero si te concluya, por favor. Justifico con lo siguiente: todo
todo lo bueno que hemos logrado en estos años para dejar de lado el racismo y la discriminación se está echando por tierra y se está victimizando a cierto sector, ¿ya? Bajo ese paraguas, dicen, nos están discriminando, etc. Hay discriminación de ambos lados, o sea, una mirada imparcial, o sea, nos va a llevar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque hay agresiones a señores de pollera, sí, pero también hay agresiones del otro lado. Entonces creo que ambos en todo caso sí hay una confrontación, ¿no? Pero sí. yo he escuchado, y le soy honesta, Dígame. y he escuchado de gente que jamás me imaginaría que me digan, no, es que tiene que irse el indio. Entonces ahí ya te das cuenta que no tienen ninguna conciencia de que hemos avanzado en el tema de, ahí la hemos visto a la propia cruceña, esta muchacha Salinas, que es luchadora o peleadora, no sé qué hace, boxeadora, que esa chica es boxeadora. ¿Cuántas veces se ha referido a nuestro presidente con esas palabras? Y de la misma manera se replica abajo lo mismo, tal vez de manera soslayada, porque ahora ya hay una conciencia de que no debe hacerse, pero sí lo hacen desafortunadamente, ¿no? Y al otro lado, porque esto es de los jailones, y los jailones están, entonces se ha quebrado otra vez esa Bolivia que tanto trabajo nos ha costado construirla. Con tu conclusión concuerdo plenamente. Es muy, muy lamentable que todo lo valioso que hemos logrado en términos de lucha contra la discriminación y el racismo, por efecto de una estrategia política, estamos echando por tierra. Está echando Eso por no tierra. puede ser. Okay, pero lo más bien. importante es que se ha hecho un mal cálculo del riesgo. Ya. Se ha hecho un mal cálculo del riesgo. El meterle nomás actualmente no es tan así, Verónica. No. Hay que medir el riesgo. Me he quedado en la intención permanente de desviar la trama del conflicto, que lo están llevando hacia el racismo y la discriminación. Otro error me parece que es la toma unilateral de decisiones. El hecho de que el gobierno, por no perder la iniciativa, decida que va a venir una auditoría sin consensuar con el otro lado, creo que no aporta, no suma, más bien resta. Porque bien podría el gobierno haber llamado a la oposición, decirle, muy bien, consensuemos, pediremos una auditoría. Seguro la oposición hubiera aceptado y el resultado hubiera sido lo mismo. Ahí hay otro elemento también que yo le voy a ir refutando, general, adelante. porque para eso estoy acá. Así estamos, así Los es el debate. portavoces de Carlos Mesa aceptaron una auditoría y así se definió en una reunión, según lo que han manifestado las autoridades. Se reunieron, dijeron, sí, auditoría, ¿estarían de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok, no voy a decir quiénes eran los portavoces porque me molesta decir hasta el nombre mismo de esa persona, pero estuvieron allá, se comprometieron a que se aceptaban la auditoría. Llegado el momento, cuando se presentó, inmediatamente retrocedieron y dijeron, no vamos a aceptar una auditoría. Entonces son elementos importantes de sí, destacar. Verónica, muy, muy de acuerdo. Y ese es otro error que lo vamos a mencionar en los errores de la oposición, el no tener una línea de conducta y no ser coherentes y consecuentes con sus decisiones. Okay. Tenemos, en el oficialismo volvemos la indiferencia al problema. No puede ser que al presidente, que hagan que el presidente siga entregando obras cuando la patria está ardiendo. No, la patria está en llamas. El presidente debía estar aquí tratando de solucionar el problema. Vemos que sigue entregando obras, no está mal, pero creemos que no es lo más prudente, no es la muestra más adecuada que se podía dar para que la población deduzca que hay una voluntad de consenso o por lo menos de diálogo. Ahora, ¿no? los problemas están siendo acá, principalmente en la parte de la ciudad de La Paz. El Alto, por ejemplo, está incólume, las provincias, igual no hay un enfrentamiento en provincias. Entonces yo diría, debería ser mitad y mitad, ¿no? Mitad de mi tiempo a entregar obras, a hacer todo, y la otra mitad exclusivamente dedicarme a resolver este problema. Un poco, yo creo que, no comparto ese criterio, Verónica, con respeto, porque yo creo que los momentos y el nivel de la atención a la que ha llegado nuestro país deben dejar de lado ese trabajo de gestión política, porque, reitero, si el país está ardiendo, dejaremos 2 días, 3 días, una semana de entregar una cancha, de entregar un gimnasio, etcétera, porque creo que habría que balancear cuál es el nivel. ¿Qué es lo más importante en ese momento? ¿Tiene usted cuál es la prioridad? En cuanto a la oposición. Okay, muy bien. Vamos ahora al cuadro, exclusivamente al cuadro verde, que son todos los errores de la oposición, y los vamos a ir detallando. Primero,
La oposición está en deuda con nosotros, con los ciudadanos. Está en una deuda porque tienen que darnos una explicación por qué no han sido capaces de articular una sola posición ya contra el oficialismo antes de las elecciones. Parecería que nuestros compatriotas políticos han priorizado el logro de sus curules primero para después querer adoptar una conducta orientada al respeto y a la garantía de la democracia. No, señores, creo que ustedes debían haber sido capaces, antes de las elecciones, reitero, de articular un solo bloque de oposición, un solo liderazgo, y seguramente el resultado hubiera sido muy diferente, ¿no? Ahora, creo que otro error es, por lo menos hasta donde tengo la información, hasta ahora no se ha presentado un documento completo donde diga, estas son las pruebas del fraude. Necesitamos saber eso. No se presentó nada. Claro. O sea, por el contrario, quemaron todo lo que fue, por ejemplo, las actas de Potosí con todo el Tribunal Departamental en Potosí. Entonces es como que no solamente no muestro pruebas, sino que además daño aquellas que podrían haberme servido. Existiendo pruebas. Lo que el equipo de ingenieros presentó son pruebas técnicas. Entonces, yo no sé por qué el equipo de ingenieros no ha querido presentarse ante la OEA ahora, ¿no? Por si acaso. Claro, pero ellos todas esas denuncias debían ser compiladas y estructurar un solo documento y decir, nosotros creemos que hay fraude por esto. Y no utilizar solamente a los medios de comunicación para que desde ahí salga la información y ellos no la hagan propia y la presenten como suya, ¿no es cierto? Falta de políticas y estrategia. Es decir, tenemos este objetivo, vamos a hacer esta política y esta política va a ser con esta estrategia. Pero en este momento, todo el tiempo, todos hablan de fraude, pero entonces existe una necesidad de decir, por esto. Con estas, correcto. Creo que eso ahí estamos. Luego, una virtual desaparición mediática de los parlamentarios elegidos, igual que del otro lado. Yo no sé dónde están los parlamentarios que han sido elegidos, debían estar en el plano mediático, tratando de buscar soluciones, etcétera. Hay un silencio. El Alto, por ejemplo, los 4 diputados uninominales, o sea, de voto directo, los 4 son alteños. Yo no los conocemos. Exacto, no los conozco. Entonces, ellos son masistas y no porque el Alto esté en paz y tranquilo y de ahí para abajo unas cuantas cuadras, no significa que no sean bolivianos, porque ellos han sido elegidos para todo el país. Exacto, y además su ausencia está contribuyendo a que se atomice la conducta de la oposición. Pero hay algo muy importante, que debe reflexionar la oposición, es que hay una incapacidad de articular la eclosión social. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los sectores que están expresando su voluntad para fortalecer y defender nuestra democracia no tienen una dirección consensuada. En este momento, los que bloquean en IRPAVI están huérfanos de apoyo, los que bloquean en el centro, cada uno está haciendo todo el esfuerzo que ellos creen. ¿Me está hablando de la oposición o del oficialismo? De la oposición. No están coordinando, no están articulando un solo bloque que tenga lineamientos adecuados. Claro, se manejan por grupos de WhatsApp, imagínese, o sea, de esa forma doméstica casi se han organizado. Pero ¿no? Aquí hay un elemento importante. Por ejemplo, conozco un grupo de WhatsApp donde dice la resistencia, pero en ese grupo de WhatsApp los únicos que pueden mandar mensajes son los administradores. Imagínese. O sea, nadie puede dar ideas, nadie puede sugerirles, pero etcétera. Además, general, el hecho de coartando nuestro derecho a opinar. Claro, pero además el hecho de que desafortunadamente están también utilizando las redes, como usted mencionaba al principio, mandando noticias falsas, generando ansiedad, preocupación, en fin, o sea, yo me acuerdo la semana pasada ya estaban cerrándonos el agua y todas mis tías en la zona sur llenando agua porque estaban entrándose a las represas, falso, claro. Y esos grupos de WhatsApp generan toda esa información y yo les decía falso, no crean, y la verdad es que da tanto miedo que uno ya baila en agua también. Sí, ese criterio contribuye al hecho de que hace falta una línea oficial coordinada, más que oficial, una línea coordinada de comunicación para que las fake news no se hagan cargo del temor de la población. Okay. Pero también hay aciertos de ambos lados. Sí, pero hemos terminado porque ahí dice usted, por ejemplo, dejar la decisión solo sobre la auditoría. Acá. Bueno, en un principio, la decisión sobre la auditoría, acabamos de comentarlo, que inicialmente fue positiva por un lado, después retrocedieron, entonces creo que eso ha contribuido también a una suerte de distanciamiento que se ha dado del
la eclosión social con el liderazgo político y además de Carlos una Mesa. pérdida de credibilidad terrible. Que ayer ha tenido un elemento de recuperación muy importante porque ha dado a conocer también la voluntad de Carlos Mesa de ¿Cuáles son los aciertos de la oposición? Los aciertos de la oposición. Primero, el primero ha sido presentar un recurso de acción popular por parte de la democracia cristiana, que no sabemos hasta dónde llegará, pero contribuye un acierto para un hecho objetivo que puede contribuir a la pacificación. Y obviamente el mensaje de pacificación y no violencia, que es muy importante. Decíamos, el resistir y no pelear es otra forma de luchar, ¿no? Resistir, no pelear, otra forma de luchar. Bueno, así ganó Gandhi, ¿se acuerda? Por supuesto. Así ganó Gandhi, no tuvo que hacer pacífica. ningún tipo de confrontación y ganó más que cualquier otro, claro, sin derramar una gota de sangre. La oposición puede resistir sin pelear, como otra forma de luchar, no a la violencia. El otro lado puede tener también, tiene todo su derecho de manifestar con todas sus organizaciones sindicales, etcétera, pero tampoco llegar a la violencia. Creo que tiene que ser una... ¿Cuáles serían los aciertos del oficialismo? Primero, en determinado momento, quieras o no, la propuesta de una tregua del presidente ha sido una expresión positiva. Por otro lado, el descartar el estado de sitio es muy movilizar positivo. A las Fuerzas Armadas. Ese es el tercer elemento, muy positivo. Y yo le agregaría allí también a los aciertos del oficialismo el hecho de que hayan dado la instrucción a la policía de que de ninguna manera genere conflicto, ni confrontación, ni represión alguna, salvo situaciones como las que han vivido el otro día aquí en la Ayacucho, que eran excesivas, pero después la policía manteniendo la calma y solo buscando que no haya confrontación entre ciudadanos. Es un elemento importante. Pero que tiene un elemento también a analizar, Verónica. La conducta de la policía tiene que ser absolutamente imparcial para garantizar a ambos lados, ¿no? una seguridad. La otra noche, jueves en la noche, estuve yo en el centro del conflicto, en la calle Socabaya y Mercado Santa Cruz, ¿no? Allí realmente era desesperante la situación con los gases y las explosiones, y ya después en los medios sociales se vio cómo la policía en determinado momento abre sus líneas para que los mineros lancen dinamita. Creo que eso no debería ser. Tampoco debe es decir, el comportamiento Usted, sin embargo, habrá visto la forma en la que los jóvenes agredían a la policía con la propia bandera envuelta, les daban de palos a la policía. Habrá visto también usted eso, ¿no es cierto? Porque los excesos de esta juventud han sido vergonzosos. Y mal llamados patriotas utilizaban la bandera para ir a golpear a nuestros policías y patear los escudos y todos los excesos que hemos visto. Para recibir como respuesta gases. Para poder, después han recibido... Es un conflicto, pero creo que si medimos la agresión con un palo de bandera a una explosión de dinamita, nos va a llevar al desequilibrio. No tendría que haber ninguno de los dos, ¿no es cierto? Es lo ideal. No provoques porque vas a tener un resultado. Por supuesto. Y no estás provocando a cualquier ciudadano, estás provocando a la autoridad, que es la policía. Así es, ¿no es Verónica? Cierto? No es que hubiera sido entre mineros y jóvenes, acepto. Y diría yo, no hay punto de comparación. ¿Cómo los mineros van a echarles a los jóvenes? Pero no ha sido los jóvenes agrediendo a la policía insistentemente, y la policía reaccionó con gases, y después, cuando los chiquillos continuaban, abrió y salió, que tampoco está bien. Porque en ese momento, por lo menos en nuestra universidad, todas las aulas se llenaron de gases, había una desesperación de los jóvenes estudiantes. En la Tecnológica Boliviana, en la Universidad Tecnológica Boliviana, tuvimos que encender, hacer fogatas dentro de la universidad, y cada explosión el edificio en conjunto se movía, la gente entró en crisis porque tenemos algunos compañeros universitarios, compañeras universitarias que asisten con sus bebés. Fue desesperante. Terrible de verdad. Permítame hacer una muy breve pausa. Yo solo tengo dos observaciones a este análisis. Adelante. Uno, el de la Iglesia, no la veo en absoluto imparcial. La Iglesia Católica está totalmente comprometida con la oposición, están inclusive sus miembros siendo parte activa del partido de Carlos Mesa. El hecho de que se hayan paralizado las universidades, sobre todo la Universidad Católica, que
acoge a tanta juventud y que sean semanas que no están pasando clases para darles la libertad a los jóvenes de que vayan a hacer la actividad que están haciendo ahora, es un elemento que no se puede dejar de lado. Y lo que habíamos dicho, el elemento de discriminación, que es tanto de ida como de vuelta, ya no es solamente un componente étnico-racial, ahora es un componente regional, ya no es si eres cara o tara, ahora es si eres camba o eres colla. O sea, estamos quebrando aún más esa Bolivia que tenemos. Ya volvemos. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Katari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país. Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción. ¿Qué esperas? Tú también conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial, televisión satelital para todos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Toloma Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Disponemos de 54 confortables habitaciones para ejecutivos y familias, además de un moderno y renovado restaurante, San Cristóbal. Contamos con 4 salones y ambientes amplios para el éxito de sus eventos corporativos. Nuestro propósito es brindar experiencias memorables, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz, porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el 7º no lo pagas. Paga 6 meses y el 7º no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT.